Unidos mediante una cuerda de masa despreciable se arrastran mediante una fuerza horizontal F. Bueno, la que sale ahí, ¿verdad? Suponga que F vale eso, las masas tienen ese valor y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es 0.10, 100. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada bloque y determine la tensión T y la magnitud de la aceleración del sistema. Ok, entonces, si tomamos como sistema M2, tendríamos que está la atracción gravitacional o el peso, ¿verdad? Tenemos la fuerza que hace el suelo, que ese normalmente le llamamos la normal, y tenemos aquí la tensión de la cuerda, porque si ustedes notan, para M1 es una fuerza en esta dirección y pues tendríamos que, por la cuestión esta de la tercera ley, también tendríamos una fuerza equivalente en el otro lado. Entonces esto sería para M2, aparte de la fricción, ¿verdad? En este caso estaría en dirección opuesta al movimiento. Aquí tendríamos FK, digamos. Ese sería para 1, para 2. Para 1 tendríamos también otra fuerza normal aquí, le podemos poner diferente para que lo distingamos. Y aquí tendríamos M1G y aquí otra fuerza de fricción, llamémosle 1 a este y 2 a este, digamos. Ya con eso nosotros podemos trabajar lo que son los diagramas de cuerpo libre para cada uno de los objetos. Entonces aquí siempre pónganle los ejes coordenados, por lo menos esos dos, y aquí tendríamos M1 y M2. Entonces para M1 tendríamos la tensión, la normal 1, y tendríamos la fuerza de fricción 1 y el peso, ¿verdad? Y para el otro tendríamos la tensión, la fuerza F que dicen, la fuerza normal 2 y el peso. Y aquí lo voy a poner solo para ilustrarlo, la fuerza de fricción 2. Entonces luego de eso, ya de tener los diagramas de cuerpo libre y con el dibujo definir la fuerza, ¿verdad? Vamos a hacer la sumatoria. Entonces para M1 tenemos sumatoria de fuerzas en X igual sumatoria de fuerzas en Y. Y usted, según donde se encuentre la fuerza, entonces va a colocar la componente X y Y los signos, ¿verdad? Entonces miren que el FK1 está sobre el eje horizontal, entonces el ángulo es de 180 grados, por eso solamente le ponemos menos FK1. Y en T el ángulo es 0, entonces coseno de 0 da 1 y lo dejamos de esa manera. Entonces nos dicen que está acelerando. Si usted toma como sistema todo esto, miren, las fuerzas externas serían F, las normales y el peso, ¿verdad? Entonces, es decir, que en la parte horizontal solo tendría las fuerzas de fricción y la fuerza F. Y todo aceleraría en la misma dirección, entonces podríamos ponerle menos M1, igual a M1A, ¿verdad? En Y tendríamos, por ejemplo, la fuerza normal 1 menos M1G, pero en Y se mantiene al mismo nivel, entonces no tenemos aceleración. Para M2, entonces la misma idea, es sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, y tenemos aquí, por ejemplo, que sería menos T menos FK2 más F igual a masa 2 por aceleración, y en el otro sería Fn2 menos M2G igual a 0. Aparte de esto, tenemos que acordarnos que la relación para la fuerza de fricción cinética es la del coeficiente por la normal. Entonces eso va a necesitarse en todas las fuerzas de fricción que salen ahí.
Entonces, bueno, de la primera parte tenemos que la fuerza normal 1 es igual a M1G. Y de la otra componente en Y tenemos que la fuerza normal 2 es igual a M2G. Esto lo vamos a ocupar. Miren, estos despejes son de las componentes Y respectivas. Luego entonces con la componente X tenemos menos FK1, que sería menos el coeficiente por la normal 1, que estamos viendo que es M1G, más la extensión igual a M1A. Eso es de arriba, miren. Y en el otro sería menos la tensión, lo voy a poner acá, miren, menos la FK2 sería el coeficiente de fricción, por lo que vale la normal 2. No hay que asumir de que siempre la normal va a ser igual a M2G. En el caso, por ejemplo, en general no lo es, porque puede ser de que usted tenga alguna fuerza con un cierto ángulo y ahí va a variar ese resultado de la normal. Entonces, no vaya a pensar de que siempre va a ser así. Entonces, aquí nos falta agregar F y M2A. Entonces, miren cómo sale a relucir la parte de la tensión, de que es un par de fuerzas acción-reacción o que es una fuerza interna, porque al sumarlas entonces nos da 0 esto. Y ya tenemos entonces este resultado. De aquí podemos factorizarlo si quieren, pero yo recomendaría que si ustedes ya tienen bastantes datos, es mejor que en lugar de escribir esta ecuación en términos de variables, mejor coloquen los datos para que solo le queden las variables que en realidad anda buscando. Entonces aquí, por ejemplo, sería M1 más M2 por A. Y ahí entonces, perdón, aquí me faltó la F. Y entonces ahí podemos hacer el despeje. Les voy a hacer eso. Bueno, entonces miren los datos. Vamos a ir colocando aquí. Sería, por ejemplo, una división M1 entre M2. Entonces nos dijeron en la información que M1 es 12 y el otro es 18. Lo voy a dejar así. De ahí el coeficiente de fricción es 0.100. Y según lo que tenemos aquí, sería el coeficiente por 9.8 por 9.8 por la suma de las masas que vimos que era 12 más 18. Solo lo dejo para ilustrarlo, ¿verdad? Y F sería para nosotros la fuerza que dijeron que era de 68 newtons. Entonces aquí tendríamos 68 newtons y vemos que la aceleración nos da 1.29, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado. Ahí es donde les digo que es mejor colocar los datos, porque miren aquí evito cualquier error que tenga de redondeo. Perdón, de trabajar variables y que se me escape algún signo, cuestiones así. Entonces, bueno, ya tenemos la aceleración, ya dibujamos el diagrama de cuerpo libre, solo nos falta la tensión. Pues la tensión sería con cualquier ecuación de las que tenemos ahí, miren. Normalmente recomendaría use la más fácil de sustituir. Voy a usar la primera, la que dice coeficiente M1G más T igual a M1A. Entonces, si despejamos para T, sería M1A más el coeficiente M1G. Es decir, la masa 1 nos dicen que es de 12. Podemos factorizar acá, miren, sería entonces 12 multiplicado por la aceleración, que es 1.29 más 0.1 por 9.81. Recuerden que cuando nosotros hacemos ya el diagrama de la sumatoria de componentes, ya asignamos la parte vectorial con lo que es el signo. Entonces, estas en realidad son magnitudes de la fuerza. Usted siempre tendría que esto le debería de dar positivo. Si no, pues hay algún detalle en cuanto al despeje o la simplificación en la calculadora. Aquí nos daría 12 por 1.29 más 0.1 por 9.81. Entonces dice que la tensión da 27.25 newtons, ¿verdad? Y ya con eso entonces tenemos la tensión, la aceleración y los diagramas de cuerpo libre.